Rodrigo, adelante, puedes comenzar. ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por la invitación. Lilian, también un placer estar aquí con ustedes. Permítanme primero felicitarlos por esta iniciativa. Creo que es muy importante que exista un conocimiento, pues, lo más amplio posible sobre estos aspectos críticos alrededor de la gobernanza de Internet, ¿no? Desde luego que conocer la historia es algo fundamental para poder avanzar en los siguientes temas. Estuve dando por ahí una leída a los distintos contenidos de los módulos y creo que son realmente adecuados. Es un programa muy bien armado, muy completo. Creo que tocan las partes más importantes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Rodrigo de la Parra. Yo soy vicepresidente de ICANN para América Latina y el Caribe y también soy el director ejecutivo de la oficina regional de ICANN para América Latina y el Caribe, ¿no? He estado en ICANN desde hace 10 años y medio y antes de estar en ICANN trabajé para el gobierno de México, para la Comisión Federal de Telecomunicaciones y para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el área de asuntos internacionales. Era yo el director general de cooperación internacional y teníamos ahí la responsabilidad de representar a México en distintos foros relacionados con telecomunicaciones, incluyendo el propio ICANN, ¿no? Pero a través de esta experiencia fui testigo de uno de los, digamos, hitos más importantes en la historia de la gobernanza de Internet, como ustedes podrán ver a lo largo de estas discusiones, que es la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, ¿no? En el 2003 y en el 2005 en Ginebra y en Túnez. Yo formé parte de la delegación de México y también de los grupos dentro de la conferencia o de la cumbre que desarrollaron las definiciones operativas sobre la gobernanza de Internet. Así es que, bueno, es un gusto estar aquí. Vamos a tratar de hacerlo lo más fluido e interesante posible, ya que nos comentaba Alfredo que quizás para algunos esto se represente el final de su día, entonces esperamos que sea ameno. También me gustaría que fuera lo más interactivo que se pueda. Les traigo un video por ahí de sorpresa que creo que puede ser también interesante. Estarán todos de acuerdo que Internet es uno de los grandes descubrimientos, de los grandes inventos colaborativos de la humanidad, ¿no? Quizás tan grande como el descubrimiento de la electricidad o el descubrimiento de la rueda o todas estas grandes invenciones que nos han transformado como sociedad, ¿no? Creo yo que la diferencia o lo apasionante de poder estar en estos tiempos y estudiando y reflexionando sobre historia de Internet o gobernanza de Internet es que la gente que lo inventó, la gente que desarrolló, digamos, los protocolos y otras grandes aplicaciones de Internet siguen con nosotros, ¿no? Además está sucediendo. Y que, como lo comentaba Alfredo también al principio, ustedes ya han tenido un acercamiento con uno de los considerados padres o pioneros de Internet y a lo mejor van a poder platicar con algunos de ellos, que por cierto, si se los llegan a encontrar, son muy accesibles, ¿no? Entonces es un momento realmente apasionante, ¿no? ¿A quién no le hubiera gustado tomarse una foto con Edison o con Tesla o con Graham Bell, ¿no? Y ahora creo que tenemos esta oportunidad de pronto encontrarlos en foros, ya sea virtuales y en un futuro esperemos que también presenciales, y acercarse y poder platicar con ellos. Bien, aprovechando que también ya han tenido una sesión con uno de estos pioneros de Internet y que seguramente pudo platicar mucho más detalles sobre, digamos, los aspectos técnicos de la historia de Internet, yo voy a reflexionar más, digamos, sobre estos aspectos tecnológicos que distinguen, digamos, a Internet
de otras cosas que nosotros solemos confundir con Internet, ¿no? Grandes invenciones también, grandes aplicaciones que han hecho que nuestra experiencia al utilizar la red de Internet sea mucho mejor, pero que no obstante son distintas a lo que entendemos por Internet, ¿no? Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo que nos ayuda a explicar esto, ¿no? Es una historia en realidad muy reciente, ¿no? Partiendo desde de la década de los 60 y con, digamos, evoluciones y revoluciones realmente vertiginosas que han cambiado, digamos, la cara de esta herramienta que es hoy día indispensable para nuestras actividades de ocio, de negocio, de cultura, economía, política, etcétera, ¿no? Como ustedes saben, Internet surge primero como un ejercicio militar, ¿no? A través de esta red conocida como ARPANET, de un proyecto, desde luego, del gobierno de Estados Unidos. Y digamos que digo, en DARPA se hacían distintas investigaciones de distinto tipo, ¿no? La característica tecnológica que realmente, o transformadora de este invento de Internet, es justamente el cambio que hay de la concepción de las comunicaciones a través de la red telefónica, que es bien conocida por nosotros, de un paradigma a través de circuitos, ¿no? Circuitos dedicados que una vez que se lograba enlazar la comunicación de una persona con otra, este circuito se mantenía, digamos, de forma exclusiva para esa comunicación. Entonces yo me comunicaba de un punto A a un punto B, había un circuito que la compañía telefónica dedicaba para esa comunicación y seguía vivo mientras la comunicación se mantenía, ¿no? Esto sería la comunicación por circuitos. Y el gran cambio es una comunicación a paquetes. ¿Y qué son estos paquetes? ¿No? Son paquetes que en vez de ser de voz, podían ser datos, y dentro de estos datos, desde luego que podía hacer voz. Incluir voz, ¿no? Pero desde luego hoy día ven que hay voz, datos como tales, e incluso video, como estamos utilizándolo hoy día, a través de una tecnología que también era en aquel entonces considerada, y es todavía considerada de mejor esfuerzo. Y la tecnología, digamos, o el cambio de circuito a paquetes implicaba que ahora, al enviar la comunicación, no mantenía yo un circuito exclusivo para esto, sino que mandaba, digamos, el encabezado, nada más, de a quién quería yo contactar, ¿no? Cuáles eran sus datos técnicos de contacto para poder enlazar la comunicación, y todo lo demás que seguía a esta comunicación iba a transitar por distintos lados de la red para poder llegar hacia ellos. Entonces ese fue un cambio realmente importante y paradigmático, ¿no? Y esto es gracias a un descubrimiento, a una invención de dos protocolos en realidad, ¿no? A veces se suelen identificarse como uno solo, el TCP/IP, que pueden ver por ahí. En realidad son dos protocolos, uno de transmisión y el otro el protocolo de Internet como tal, el protocolo IP. Estos dos en su conjunto, que fueron diseñados por Vint Cerf y Bob Kahn, que son considerados como los padres de Internet, es que hacen posible estas comunicaciones. Ahora, tenemos que situarnos un poco en la década ahora de los 70 y visualizar qué era Internet en aquel entonces, ¿no? ¿Cuántos usuarios había en esta red? ¿Cuál era el propósito de esta red? Y nos encontraremos que era una red eminentemente académica, ¿no? Era una red que comunicaba a las distintas universidades en distintos países del mundo. Primero, los primeros diseños de Internet, de la red y de la prueba, estos solamente están dentro de la geografía de los Estados Unidos, y poco a poco, conociendo el potencial que podía haber con esta red, se fueron identificando redes que pudieran conectarse en todo el mundo, ¿no? Entonces, este protocolo, estos dos protocolos, son realmente digamos, la gran tecnología que está detrás de Internet. Y esto es Internet. En 1989 hay otra invención muy importante que hace que para nosotros es muy familiar y que podemos decir, pues ya entré a Internet, porque es, digamos, la interfaz
que permite que un usuario pueda navegar de una forma más amistosa a través de Internet. Esta es la conocida como la World Wide Web, ¿no? Y luego tenemos poco tiempo después un navegador, ¿no? Entonces, una cosa es la World Wide Web, otra cosa es el navegador y otra cosa es el Internet, ¿no? Incluso para que no se prestara a confusiones, Tim Berners-Lee, inglés, y Vint Cerf, que se conocen desde luego, tienen una foto muy famosa, cada uno con unas playeras que dice, yo no inventé la World Wide Web, esto dice Vint Cerf, y Tim Berners-Lee dice, yo no inventé el Internet, ¿no? Son dos inventos distintos, complementarios, que hacen nuestra experiencia mejor. Seguimos a la siguiente, por favor, Alfredo, a la siguiente diapositiva. Y bueno, desde luego yo, siendo parte de ICANN, les voy a platicar sobre esta organización, pero sí me gustaría que la entendieran en el tiempo. ICANN surge hasta 1998. También les voy a platicar sobre las funciones del ICANN, pero en este momento reflexionar que también hay otro invento importante detrás del ICANN y del Internet, que es el sistema de nombres de dominio. Este protocolo IP tiene como parte importante de su funcionamiento identificadores únicos. Y identificadores son las famosas direcciones IP. Las direcciones IP son como números telefónicos que hacen que un usuario pueda encontrar a otro usuario en Internet. Y hoy día un aparato puede encontrar a otro aparato en Internet. Las direcciones IP, como les mostraré, son números muy largos, difíciles de memorizar por parte de los usuarios. Y entonces se ideó algo que se llaman los nombres de dominio, que traducen, interpretan las direcciones IP en nombres de dominio que son más fáciles de memorizar, ¿no? Por ejemplo, el www.icann.org, en realidad detrás de esto tiene una dirección IP que ayuda a conectarse con el sitio de ICANN y con los correos que también están, digamos, detrás de este dominio. Bueno, pero ICANN ahora desempeña estas funciones, pero antes de estas funciones, desde luego que existían desde antes del ICANN y se hacían por una sola persona. Otro de los grandes pioneros de Internet, que es Jon Postel, de la Universidad del Sur de California. Jon Postel lamentablemente ya murió, pero deja el legado, ¿no? Es más, decían que esta función que hoy hace esta organización que les voy a presentar hoy día, que es ICANN, la hacía con una libretita, y en esta libretita él anotaba quiénes eran los administradores de los distintos dominios con los que él había mantenido contacto o había delegado la administración de estos dominios de alto nivel. Siguiendo con nuestra línea del tiempo, también en 1998, para que también tengan una perspectiva histórica, se funda Google. Desde luego, en aquel entonces solamente era un buscador, ¿no? En la red era su principal función. En el 2001 se lanza Wikipedia. En el 2004 surge Facebook, digamos, como esta primera gran red social que conocemos. Desde luego que hay anteriores a Facebook, nada más enunciamos alguna de ellas. Y todo esto también para que entiendan un poco que hay cosas que funcionan sobre Internet, pero que no son Internet en sí mismo. Es decir, Facebook es una aplicación que funciona sobre Internet, pero Facebook no es Internet, ¿no? Seguimos a la siguiente, por favor. En el 2006 es el lanzamiento del primer tweet, que era configurando mi Twitter. En el 2007 se lanza el iPhone. En el 2009 el Weibo, que es una red social en China. En el 2014, un hito importantísimo para ICANN y también importantísimo para la historia de la gobernanza de Internet. Aquí a lo mejor vale la pena que les diga esto. ICANN, cuando surge en 1998, surge como una organización global sin fines de lucro, con muchas de las características y propiedades que tiene hoy día, es decir, una organización global, una organización multisectorial, es decir, con todos los actores involucrados, multi-stakeholder, donde gobierno, sociedad civil, sector privado, comunidad técnica, academia, etcétera, participan en la toma de decisiones, pero nace con un contrato
con el gobierno de Estados Unidos, que en el 2014, es decir, desde el 98 hasta el 2014, ICANN funciona con un contrato con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Comercio, que en el 2014 termina. Y esto es importante porque deja a ICANN como una organización independiente que rinde cuentas a la propia comunidad global multisectorial, no a ningún gobierno en lo particular, ¿no? Esto sucede, tardan 2 años en terminarse el nuevo diseño institucional, y bueno, es en el 2016. Seguimos a la siguiente, por favor, Alfredo. Bien, aquí viene la sorpresa que les platicaba. Tenemos un proyecto interesante en la comunidad de ICANN, justamente con el afán de poder documentar esta historia narrada por los pioneros de Internet. ¿No? Fueron entrevistados, incluso por ahí verán en el video una entrevista que se le hace a un asesor del presidente Clinton, el cual fue instrumental para tomar la decisión de los Estados Unidos de crear el ICANN, ¿no? Y esto daba una idea de la visión que tenía el gobierno de Estados Unidos de no ejercer ellos mismos estas funciones. Es decir, estaban pensando que la evolución tal de Internet en 1998 era tal que esta red era más allá de las fronteras de este país, una red global. El potencial de Internet justamente está en las orillas de Internet, ¿no? Los propios creadores de la red siempre han sostenido esto. La red, desde luego, los protocolos que la sostienen son un gran invento, pero lo que sucede en las orillas a través de los usuarios, de la creación de contenidos, de conocimiento, de aplicaciones, etcétera, le da un gran valor a la red. Por eso es muy importante que logremos comunicar a todas las personas en el mundo. Esto tiene un beneficio para todos, desde luego para el desarrollo de las sociedades, de los países, ¿no? Pero de la propia red también, ¿no? Con su potencial. Pero bueno, los voy a dejar unos 2 minutitos para que escuchen este video. Alfredo, espero que sea de su interés. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Entonces, adelante. The internet was very fast-moving technology, and what we had to do was, the very essence of the internet was a decentralized medium where the creativity of everybody could, create new standards, create new technologies, create new everything. It started out as this little server with a bunch of names on it, and suddenly it was like this big piece of infrastructure. IANA, the numbering system, was coordinated by John Postel at the University of Southern California out of an office that was treacherous to walk in. I mean, it was this small office you walk in and there were piles of paper everywhere and so on. Eventually it became problematic to have such a weighty operation being operated as an appendage, out of a back pocket, if you will, of one of the researchers, John Postel. John recognized, he'd been doing this for 25 or more years, that someday he wouldn't be able to do it and that he ought to have an institutional setting for this to continue. The last thing the internet needs is bureaucracy. And it's going to be much better if it's stakeholder-based and bottoms up rather than top down. There's got to be some place where you can go to resolve disputes. There's got to be some place to set policy. And if we want more TLDs, there needs to be an organization that will do it. ICANN is a funny, peculiar, odd duck in the spectrum. It is serving a global purpose, serving the entire world, and yet it is a non-governmental organization.
participation is not only from the technical community, which was the case in the beginning, but you can see a wide spectrum of disciplines participating, from legal to civil society to government. ICANN has had its bumps along the way, and it's had its frictions, and it's had its fights, and it's everything else. But that's democracy. It's scaled up. It's done everything you would want it to do technically. On balance, the internet has worked. Muchas gracias, Alfredo. Espero que haya sido de interés este video, y por supuesto ahí les dejo la presentación y ahí podrán ver también otros documentos históricos que tenemos también, por si quieren conocer un poco más sobre la historia de ICANN. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Y a la siguiente. Bueno, les voy a platicar sobre ICANN, y creo que lo importante, digamos, o algo que es más fácil, que nos puede ayudar a entender esta organización, que es desde luego sui generis, es a través de entender las funciones. Y ya se las comentaba, ¿no? Es decir, ICANN es una organización técnica, ¿no? En realidad sus funciones principales son de carácter técnico y justamente tratan de administrar algo que conocemos como el sistema de identificadores únicos de Internet, que hacen esta función de traducción de las direcciones IP, como podrán ver ahí en el ejemplo, una que empieza con la letra F, ¿no? Entonces, difícil, ¿no?, de memorizar por parte del usuario, y en cambio eso resuelve con el dominio www.example.com, ¿no?, el cual sí podemos memorizarlo. Lo mismo es un correo electrónico. Alguien podría tener su dominio de mi nombre y mi apellido @example.com, ¿no? La gente normalmente no va diciendo, oye, ¿me puedes dar tu dirección IP? Más bien dices cuál es tu página de internet, cuál es tu correo electrónico, y a través de esto puedo encontrarte. A la siguiente, por favor. ICANN no es la única organización que desempeña esta función. ICANN es parte de un ecosistema integrado por distintas organizaciones. Ya tendrán oportunidad de conocer en la sección de actores a las distintas organizaciones, pero es a través de ciertas coordinaciones que no tienen, digamos, un carácter jerárquico, ¿no? Por ejemplo, dentro de la comunidad técnica para nuestra región tenemos a LACNIC o a ARIN para Norteamérica y parte del Caribe, que son registradores regionales de direcciones IP. ICANN mantiene un pool global de direcciones IP y las designa o las distribuye a través de estos 5 registradores regionales, que a través de sus propias comunidades deciden las reglas de asignación a su vez a los operadores, ¿no?, a los operadores de cada país, y estos operadores los asignan directamente a los usuarios, ¿no? Entonces, ICANN es parte de esta organización. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Entonces tenemos, como les comentaba, socios de carácter técnico, entre los que podemos encontrar organizaciones que desarrollan estándares, los RIRs, registradores regionales que hacía yo mención. Hay organizaciones que, por ejemplo, se encargan de operar los servidores raíz de Internet, que tienen también una función muy específica en el funcionamiento de Internet. Hay, para el caso de la World Wide Web, hay un consorcio que también se encarga de discutir alrededor de todo esto. En fin, ¿no?, los engranes de la diapositiva, a propósito, no terminan, porque hay muchas organizaciones que son parte de este engranaje, ¿no? Podemos ir a la siguiente, por favor. Y no solamente desde el punto de vista técnico, ¿no?, desde el punto de vista también de la toma de decisiones, y aquí es donde empezamos a introducir el tema de la gobernanza de Internet, ¿no? O sea, hay, digamos, actores que hacen técnicamente que Internet opere, pero también hay una serie de actores que hacen que existan reglas, políticas, normas y estándares o decisiones que hacen que Internet pueda operar bajo ciertos principios que han permeado desde la historia de Internet, ¿no? Internet siempre se ha tenido mucho cuidado de no regularlo
de más, justamente para mantener esa esencia, ¿no? La esencia, Internet ha florecido sin necesidad de que haya una promoción central por parte de los gobiernos o una regulación central por parte de los gobiernos, ¿no? Más bien, se tiene que tener cuidado en cómo regularlo y por eso es que está el debate de la gobernanza. Es más, muchas veces tratamos de alejarnos de la palabra regular para acercarnos más a un concepto que es el de la gobernanza, ¿no? Ya tendrán tiempo también de revisar por ahí documentos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, donde se expresan los principios de la gobernanza de Internet. Y aquí están muchos de los actores que están ahí, por ejemplo, Diplo Foundation, que veo que tienen mucha información sobre ellos, ha sido un actor primordial también en generar todo este tipo de información. Hay otras cosas de gobernanza que tienen que ver no con los nombres y números en Internet, sino a lo mejor con estas actividades maliciosas como el phishing, ¿no? Entonces hay un grupo anti-phishing, otras organizaciones de la familia de Naciones Unidas, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la propia UNESCO, un foro que surge justamente de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, que es el IGF, o el Foro de Gobernanza de Internet. El IGF lo podemos ver por ahí. Otro actor muy importante que trata también de discutir sobre temas que, digamos, no tienen un lugar específico donde ser discutidos. Por ejemplo, ICANN tiene muy bien delimitado los temas que ahí se debaten, están alrededor de los nombres y números en Internet y tiene su propia toma de decisiones. Si vamos a la siguiente, por favor, Alfredo. Entonces, bien, ICANN tiene esta misión, que les decía, técnica, que es asegurar el funcionamiento estable y seguro de este sistema de identificadores únicos de Internet. Hacemos básicamente cosas alrededor de dos conceptos, como lo pueden ver de nuestro acrónimo: nombres, que son los nombres de dominio, y la otra N para los números, que son las direcciones IP, ¿no? Hay muchas particularidades dentro de la gestión de los dominios, que a lo mejor en otra oportunidad podemos platicarlo. Es un tema bastante amplio, pero bueno, también los voy a dirigir a una plataforma que tenemos de educación en línea para que conozcan un poco más sobre las distintas funciones que hace el ICANN, ¿no? Y a lo mejor ahorita a través de las preguntas podemos platicar sobre algunos de ellos. La siguiente, por favor, Alfredo. Estas funciones que hace el ICANN, como bien lo apreciaban en el video, podían y de hecho se hacían en un principio por tan solo una persona, desde luego con un Internet más pequeño, ¿no? En cuanto al usuario, no tan dinámico como el que es hoy día, ni con la sensibilidad de información que hoy se genera, pero siempre se vislumbró que tendría que haber esta organización que llevara a cabo estas funciones, y esta tendría que tener dos características, ¿no? Una, desde luego, que fuera lo más global posible, que tuviera participación de todos los países, y segundo, que tuviera la participación de todos los sectores, que también lo hemos platicado. Entonces, nosotros en ICANN tenemos estos compromisos y valores fundamentales. El primero, desde luego, mantener una Internet que sea estable, que sea segura, que sea flexible y que sea abierta, ¿no? Del DNS y del Internet. Y que los procesos que se utilicen para la toma de decisiones dentro del ICANN sean abiertos, sean transparentes y sean ascendentes, es decir, que vengan de la propia comunidad, ¿no? Son bottom-up, como les decimos, en lugar de una decisión top-down, ¿no? Multisectoriales y liderados por el sector privado, es decir, no es una organización intergubernamental. Y finalmente, y esto también derivado de la transición de las funciones que nos encomendó en su momento el gobierno de Estados Unidos, en donde ya somos una organización independiente con una serie de pesos, contrapesos y medidas de rendición de cuentas muy importantes, ¿no? La siguiente, por favor. Otra más. Entonces, bueno, para ICANN es sumamente importante que este centro de gravedad que se tuvo original en los Estados Unidos, en el estado de California, principalmente por la propia generación de los protocolos, esto nos ayuda a explicar por qué ICANN está ahí, en California, pudiera descentralizarse y pudiera tener, digamos, una representación global. Hoy ICANN tiene 5 oficinas regionales
en las distintas regiones del mundo. Ya les comentaba sobre la nuestra de América Latina y el Caribe en Montevideo, pero también hay una para Europa en Bruselas, una para Asia-Pacífico en Singapur, otra para África y el Medio Oriente en Estambul. En Norteamérica tenemos nuestra propia oficina regional, ¿no? Y centros de relacionamiento, digamos, específicos en algunos países donde se requiere, digamos, profundizar en algunas relaciones, y centros de colaboración. En la región de América Latina y el Caribe hay otra en Asunción, en Paraguay, ¿no? En sociedad con el gobierno de Paraguay. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Y bueno, una de las características más importantes del ICANN, y que también es una característica de la gobernanza de Internet, es que las decisiones que se tomen en torno al Internet sean tomadas por las múltiples partes interesadas, ¿no? Esta es una traducción quizás no muy afortunada del término en inglés multi-stakeholder, pero creo que el concepto se entiende claramente, ¿no? La idea es que todos puedan aportar dentro de su área de experiencia y expertise algo que ayude a que las decisiones sean tomadas en cuenta, es decir, que todas las voces sean escuchadas para que las decisiones sean lo mejor para esta red que nos pertenece justamente a todos. Por ejemplo, y esto no solamente es exclusivo del ICANN, las decisiones que se tomaron en la Cumbre Mundial de Seguridad de la Información incluyen a estos actores, ¿no? Desde luego el gobierno, alguien tiene que velar por el interés público, el sector privado deberá velar por los intereses privados, la comunidad técnica deberá velar porque exista esta estabilidad operativa de Internet, la sociedad civil con un rol fundamental para garantizar que, digamos, que se estén atendiendo también las necesidades de los usuarios de Internet, que se respeten principios, digamos, como los derechos humanos, de libertad de expresión, privacidad, etcétera, ¿no? En ICANN no es la excepción. ICANN precede, de hecho, las discusiones de la Cumbre Mundial de Seguridad de la Información. ICANN funciona desde el 98 como esta organización multi-stakeholder, y ahorita les voy a enseñar un poco más sobre nuestra comunidad multisectorial. Si vamos a la siguiente, por favor, Alfredo. ICANN, a diferencia de otras organizaciones que tratan con un tema relacionado con la operación y la gobernanza de Internet, sí tiene, digamos, un producto. ICANN produce políticas que de vez en cuando desencadenan en contratos que tienen obligaciones para las partes interesadas en el contrato. Por ejemplo, para la operación de un registro, de un dominio de alto nivel, ¿no? Esto es, los dominios de alto nivel son todo aquello que está a la derecha del último punto en un dominio, nos revela cuál es la organización que está encargada de ese dominio. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, el punto .pr nos dice que es una organización basada en Puerto Rico que se encarga de la administración de este dominio. Si ustedes quieren registrar un dominio bajo el punto .pr, tienen que ir o acudir a esta organización. Si termina en .com, esto nos dice que es una organización en los Estados Unidos, VeriSign, encargada de registrar los dominios en .com, y hoy día hay más de 1,200 organizaciones genéricas. En el caso del .pr son dominios de alto nivel de código territorial o código de país, ¿no? Les comento nada más un poco para que entiendan esta parte de los contratos. ICANN mantiene contratos no con los dominios de alto nivel de código de país, pero sí con los genéricos. Y ahí se establecen obligaciones de carácter tanto técnicas, digamos, operativas de estos dominios, como también de carácter un poco más, digamos, comercial y operativas. ICANN, para tomar sus decisiones, se basa en dos grandes tipos de estructuras. Una, que son las encargadas de crear políticas, que son las organizaciones de apoyo o de soporte, y otras que se encargan de brindar asesoramiento. Estas que brindan asesoramiento, comités asesores, digamos que atraviesan transversalmente a las organizaciones de soporte. Si vamos a la siguiente, por favor, Alfredo. Estas son las que tenemos nosotros. Las de soporte tienen que ver otra vez con los nombres y los números. En la parte de los nombres hacemos la distinción entre los que son códigos territoriales y los que son genéricos. Y los comités asesores tienen
estos sectores que hemos comentado. Tienen por un lado el at large, ¿no? Que es donde están representadas organizaciones encargadas de velar por los intereses de los usuarios finales de Internet, el GAC, el Comité Asesor de Gobiernos, que ya les comentaba, encargado de velar por el interés público en las decisiones del ICANN, y dos adicionales para cuidar sobre aspectos técnicos del funcionamiento de Internet. Una sobre los servidores raíces, el sistema de servidores raíces, que es donde se aloja la información justamente de quiénes las organizaciones que están detrás de cada uno de los dominios de alto nivel. Y por último, el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor, Alfredo. Y desde luego lo importante para este modelo de múltiples partes interesadas es invitar a las partes interesadas a participar y formar parte del ICANN y ser parte justamente de esta comunidad y de las decisiones y de las políticas que se generan dentro del ICANN. Hay varias formas digamos, de acercarse al ICANN. Una, desde luego, muy importante y muy ilustrativa es participar a una de las reuniones públicas del ICANN, que son 3 por año. Hoy, por la pandemia, hemos hecho estos últimos 2 años, estos 2 ciclos de 3 reuniones cada una, 6 reuniones de forma virtual. Ahora viene una para la región de Norteamérica, justamente, que estaba presupuestada para ser en Seattle, en los Estados Unidos, y ahora será de forma virtual, pero digamos que tienen las mismas características de las reuniones. Hay interpretación, transcripciones de ellas, etcétera. Entonces, si ustedes están interesados, les recomiendo participar. Son reuniones gratuitas y abiertas, ¿no? Otro muy importante es que sepan que hay programas de apoyo para, en su momento, becas para participar en las reuniones físicas o presenciales, pero también importantes para poderlos acompañar durante la reunión. Hay, digamos, una versión virtual de los programas del Fellowship y el de las Next Gen, que es para los jóvenes universitarios, ¿no? Otra, y gracias Alfredo por incluir el vínculo en el chat, es utilizar nuestra herramienta de educación a distancia, que es I Can Learn. Ahí podrán ver cursos en distintos idiomas sobre aspectos técnicos relacionados con el ICANN, pero también aspectos de cómo funciona nuestro modelo multisectorial. Otra es, dentro de las regiones, tenemos eventos que desarrollamos durante el año. Hacemos giras, por ejemplo, tenemos un roadshow en nuestra región de América Latina y el Caribe, donde hacemos paradas, hoy día también virtuales, pero antes físicas, donde nos reunimos con la comunidad local de Internet multisectorial y platicamos de temas de interés. Asistan a la página, link, ican.org/community. Ahí van a poder conocer los distintos grupos y ver también quién es quién, ¿no?, en cada uno de estos grupos. También les recomiendo que se puedan suscribir a las distintas plataformas de comunicación que tenemos. Les llegarán a la comodidad de su computadora o de su teléfono, digamos, nuestros boletines, nuestros newsletters mensuales, regionales y globales, para que ustedes se enteren un poco más de lo que está sucediendo. La siguiente, por favor, Alfredo. Bueno, ya comentaba un poco sobre los programas de becas, simplemente dejarles esta diapositiva para que ustedes puedan ingresar también a los videos promocionales de estos programas, que justamente tienen la intención de acercar ICANN a las distintas regiones. Les voy a decir algo muy importante. ICANN tiene este modelo multisectorial abierto con la representación de todos, digamos, todos estos grupos de interés. Queremos que estén nutridos de los participantes de todo el mundo. Si hoy observan la participación actual del mundo en ICANN, pueden ver que todavía hay un sesgo de participación más de regiones como Norteamérica y Europa. Asia en cierta medida está teniendo una mayor participación. Lo interesante ahora para regiones en desarrollo como la nuestra y la de África es invitar a que formen parte de ello, ¿no? Entonces tenemos estas herramientas para ayudar. La siguiente, por favor, Alfredo, y la siguiente otra vez. I Can Learn otra vez. También ya la comentamos. Y bueno, creo que justo a tiempo, quedan 2 minutitos nada más para
redondear un concepto que creo que va a ser interesante. Hoy día vimos, por un lado, digamos, el desarrollo histórico de Internet, de estas grandes invenciones, el surgimiento de ICANN, que es una organización que ha sido, digamos, paradigmática en el tema de gobernanza de Internet. Hemos aclarado que ICANN no es la única organización que está encargada de la gobernanza de Internet, es más, ni siquiera del tema de nombres y números en Internet, pero sí es una organización que deja varias lecciones importantes para el estudio de la gobernanza de Internet. Desde luego porque es una organización única, multisectorial, que produce decisiones importantes que afectan a al sistema de nombres de dominio, ¿no? A esta parte del funcionamiento técnico de Internet. Otro concepto que hay que entender, ahora que ustedes van a meterse en el mundo de la gobernanza de Internet, ICANN precede las discusiones sobre la gobernanza de Internet en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Gran parte de las discusiones de la cumbre, a pesar de estar hablando del tema de gobernanza de Internet, tenían en la mente en gran medida al ICANN. Y la razón de esto es porque no hay una organización como ICANN tan visible y con una responsabilidad tan grande a la cual pudiera voltear y decirle, bueno, ¿quién gobierna Internet? ¿Quién lo está gobernando? ¿Quién está tomando estas decisiones? Y en aquel momento vieron que ICANN tenía esta responsabilidad y también muchos países, recordemos que esta es una cumbre de Naciones Unidas con todos los países representados, vieron que ICANN tenía un contrato firmado por el gobierno de Estados Unidos, lo cual hacía que no fuera el esquema ideal para muchos gobiernos, ¿no? Los incomodaba un poco. Y por eso es que mostramos el hito en el 2014 y en el 2016 del fin de este contrato y que hoy también hacen a ICANN a una organización digna de estudio por parte de expertos en tema de gobernanza global, de lo que fuera, pudiera ser medio ambiente, desarme, derechos humanos, lo que fuera. ¿Cómo funciona una organización sin ser intergubernamental, siendo multi-stakeholder, para resolver un problema de gobernanza global? En el caso de ICANN es un tema muy acotado, que es el tema de los nombres de dominio, el tema de las direcciones IP, de los sistemas de identificadores únicos, pero que ha probado ser muy efectivo, ha probado ser muy transparente, muy abierto. Digamos que el modelo multi-stakeholder se nos presenta hoy día como una expresión de democracia avanzada, ¿no? Donde todos pueden tomar parte de las decisiones. Entonces, me encantaría escuchar dudas y preguntas, Alfredo, Lilian, estoy a sus órdenes. Sí, invitamos a los asistentes a aprovechar esta gran oportunidad que tenemos acá a Rodrigo para que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, este es el momento para que las escriban en el chat y Rodrigo las conteste. En lo que van pensando los compañeros las preguntas, Rodrigo, te tengo una pregunta. Dada la misión que tiene ICANN, ¿cuánto influye sobre las políticas de los gobiernos en la implementación y desarrollo del acceso al Internet en sus países? Muy bien, Alfredo. Es una muy buena pregunta. ICANN es muy respetuoso. Primero, es muy celoso de estar dentro de su misión, ¿no? Ustedes, si tienen oportunidad de ver el acta constitutiva, las bylaws del ICANN, se darán cuenta que hay ciertas cosas que se aclaran dentro de estas. Y una de ellas es justamente establecer que ICANN no tiene ninguna influencia sobre gobiernos nacionales en las políticas que tienen que ver sobre Internet en determinado país o sobre ningún otro tema, ¿no? La misión de ICANN y las facultades que tiene ICANN, bien delimitadas, sí tienen un impacto en la operación del Internet global, ¿no? Desde luego que la operación de un registro, sobre todo de un genérico que puede impactar a un usuario en una jurisdicción determinada, sí tiene la influencia de la comunidad multisectorial del ICANN. Las decisiones que se tomaron ahí van a afectar a esta operación global de Internet, ¿no?
Algo también muy claro es, bueno, cuando se terminaron las direcciones IP en versión 4, se desarrolló un nuevo protocolo, el versión 6, y la comunidad global de ICANN determinó cómo iba a ser la asignación de los bloques de direcciones en versión 6, justamente para hacer algo más equilibrado en todas las regiones, y esto, digamos que tiene al final un impacto. Hay un aspecto que vale la pena destacar, que es en los registros, de los dominios de códigos territoriales, ICANN no hace políticas que son aplicables globalmente. Cada uno de ellos, en el caso del .pr o el .mx o el .ar o el .us, estos generan sus propias políticas en cada país, ¿no? Pero sí, es un tema, digamos, lo de ICANN trasciende un poco las fronteras porque es operación global de Internet, pero no hay injerencia en las políticas nacionales. Bien, otra pregunta. Mencionabas que uno de los grupos o comunidades dentro de ICANN es el GAC, que asesora a ICANN en términos gubernamentales, pero lo que hace es recomendar políticas o plantea su punto de vista sin influir sobre la decisión final que va a tomar la organización. Exacto. El GAC es justamente donde están sentados los gobiernos del mundo, ¿no? Hoy día casi 180 gobiernos, y tiene una función de comité asesor. Estas tres organizaciones de soporte o de fundamento de ICANN empiezan a generar políticas a través de discusiones a nivel comunidad, ¿no? Y hay interacciones, hay opiniones, el GAC opina sobre estas políticas, y cuando termina esta política, el desarrollo de las políticas va a terminar en el directorio. El directorio es el órgano de decisión máximo dentro de ICANN, integrado por 20 directores de distintas partes del mundo y también de distintos grupos de interés. Ahí, incluyendo un asiento del GAC, ¿no? El GAC, el presidente del GAC, hoy día representado por el gobierno de Egipto, tiene un asiento ahí que tiene derecho de voz, no derecho de voto en las decisiones. Pero antes de tomar una decisión que a lo mejor es de carácter comercial, digamos cuando se adoptó la política o técnica, ¿no? En este caso de la asignación de bloques de direcciones en versión 6, el GAC tiene que darle al directorio de ICANN un asesoramiento sobre la dimensión de interés público sobre esa decisión. O cuando se decidió abrir el espacio de los nuevos dominios genéricos de alto nivel, adicionales al .com, .net, .org, que todos conocemos, para abrir el espacio a nuevas definiciones o ciudades o comunidades o marcas, etcétera, el GAC dio seguimiento muy puntual a todo ese proceso para simplemente decir, bueno, queremos que no se afecten derechos de terceros, por ejemplo, ¿no? Al registrar uno de estos dominios. Al GAC también se le han dado en estos procesos, digamos, roles intermedios para verificar o para ayudar al proceso y que no esperar a que una política llegue al final del tiempo y haya alguna objeción importante por parte del GAC. El GAC toma todas sus decisiones a través del consenso, lo cual quiere decir que todos los gobiernos en su conjunto, que se imaginarán que no necesariamente son de la misma idea o de la misma mente, pero tienen que llegar a una definición de consenso para darle al directorio de ICANN un asesoramiento. Sí, aquí hay una pregunta, disculpa Alfredo, que tiene mucho que ver con lo que Rodrigo estaba diciendo ahora. Pregunta Wilmer, que es de Perú, ¿quiénes conforman ICANN y cómo se elige a sus miembros? Y Beatriz pregunta que si los miembros tienen que tener algún requisito para pertenecer a ICANN. Muy bien, muy buenas preguntas. Miren, voy a tratar de responderlas en su conjunto. Y hay que tener cuidado con ICANN, podemos dividirlo en tres grandes grupos, ¿no? Digamos, ICANN, nos referimos muchas veces a él y englobamos a estos tres. Uno es la comunidad, ¿no? La comunidad de ICANN, que son básicamente estos grupos de interés que les presentaba, ¿no? Las tres organizaciones
de apoyo y los 4 comités asesores. Esa es la comunidad de ICANN. Y eso está integrado por voluntarios de distintos lugares, de distintos países del mundo y de distintos grupos de interés. Cada grupo de interés tiene, digamos que sus propios requisitos para aceptar a estos miembros. Entonces, para pertenecer al GAC hay que ser parte de un gobierno nacional, tiene que ser un ministro, un secretario de Estado, quien designe a este. En el caso, digamos, de la organización que agrupa a los distintos registros de códigos de país, tienen que ser los propios administradores de los registros quienes forman parte de esto. La participación de la sociedad civil tiene 3 grupos que se pueden encontrar. Uno es en el at-large. At-large está organizado a través de un consejo y también de 5 organizaciones regionales. Alfredo nos comentaba al principio de su charla que él es parte de la organización de Norteamérica dentro de at-large, de sociedad civil. Lilian es parte de la organización de at-large en el RALO, que es el acrónimo de Regional At-Large Organization, de NARRALO para Norteamérica, Alfredo, y Lilian de Latinoamérica y el Caribe, LACRALO. Ellos tienen también ciertos requisitos para admitir organizaciones y hoy día me parece que hasta individuos que quieren participar ahí. Ahora, creo que también, y la tercera parte, la segunda parte, como entender a ICANN, hay muchos otros grupos de interés. Si eres un ISP, si tienes un despacho de propiedad intelectual, etcétera, hay muchos lugares donde puedes caber. Si eres un negocio, todos casi que tienen un lugar en la estructura, ¿no? Eso es la comunidad. Luego está la organización. La organización, digamos que es el staff de apoyo, de soporte para que esto suceda. Yo soy parte de esta organización. Hoy día somos 400 empleados. Somos empleados de tiempo completo y nos dedicamos siempre a cuestiones de ICANN y estamos, digamos, encargados de implementar las decisiones que se toman a través de la comunidad y que finalizan con el directorio. El directorio o el board es la tercera parte a la cual me quería yo referir. El directorio, órgano máximo de decisiones dentro del ICANN, está integrado por 20 individuos. Hay para cada uno de los grupos de interés un asiento, ¿no? Digamos, el gobierno, ya dijimos, tiene un asiento, la at-large tiene otro asiento, los códigos de país tienen un asiento, los genéricos tienen otro o 2 asientos, y hay 8 asientos adicionales que son designados por un comité de nominaciones que está siempre en la búsqueda de liderazgo, de gente que está con méritos, desde luego, interesada en el desarrollo de Internet y el sistema de nombres de dominio. Conforma el directorio, que aparte tiene una cuota de representación regional. No puede haber más de 5 directores de una sola región y no puede haber ninguna región sin representación, ¿no? Creo que así más o menos contestamos las preguntas. Así es. Sí, gracias, Rodrigo. Sí, ICANN es algo complejo, pero aquí hemos tratado de abordar a través de Rodrigo de una manera muy simple. Hasta ahora, pues, no hay más preguntas en el chat. Cumplimos muy puntualmente con el término de la sesión. Si alguien más quiere agregar algo, Alfredo. Sí, quisiera mencionarles a los compañeros que en el próximo módulo, en el de actores, ahí entramos en detalle en las diferentes comunidades y en inglés decimos constituencies, ¿verdad? Que conforman ICANN, y vamos a entrar en detalle cómo ustedes pueden participar, cuáles son los requisitos específicos para cada una de esas comunidades. Además de eso, quería mencionarles que no se sientan abrumados, ¿verdad? Si ustedes visualizan a ICANN como esta organización demasiado compleja, yo llevo ya 6, 7 años en ICANN y todos los días aprendo algo nuevo, porque de eso se trata, ¿verdad? De que vayamos aprendiendo y
nos identifiquemos con la comunidad con la que queremos colaborar como voluntario. Un detalle que tal vez Rodrigo no enfatizó es que la membresía, los miembros de ICANN, todos en su mayoría somos voluntarios. Una vez nos entusiasmamos con participar, es que adquirimos el reconocimiento de la comunidad en la que participamos y tal vez nos consideren o nos nominen para alguna posición, como es el caso tanto de Lilian como el mío, que somos líderes dentro de algunas de las comunidades dentro de la organización. Y de eso se trata este curso, de que lo vayamos apercibiendo de las posibilidades que ustedes como individuos podrían tener dentro de ICANN o dentro del ecosistema de la gobernanza de Internet. Así que, sin más preámbulo, Rodrigo, muchas gracias por tu participación. Te agradecemos que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros y sabes que te vamos a invitar para que puedas entrar en más detalles en algunos de los conceptos que mencionaste. Gracias. Encantado, Alfredo y Lilian. Otra vez, muchas gracias por la invitación y desde luego que quedo a sus órdenes. Ahí con la presentación hay muchos vínculos de interés. Muchas gracias y mucho éxito en el programa. Que les vaya muy bien. Bien, muchas gracias. Pues buenas noches a todos los participantes. Recuerden la grabación y damos por terminada esta sesión. Excelente tarde-noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por su participación. Esperamos la evaluación y los que se hayan perdido alguna parte, la grabación va a estar disponible en unas horas. Hasta luego.